Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Y en estos días que estamos viviendo, días de Navidad, pues tenemos que pensar en temas acerca de la Navidad. Y yo quisiera compartir en el día de hoy un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, empezando con el versículo 18, el evangelista Mateo nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús. Algunos detalles, por supuesto. Y yo quiero leer desde el versículo 18 hasta el 22. Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Yo quisiera enfatizar un poquitito esta palabra, este nombre, que por supuesto todos conocemos, Jesús. Y quiero enfatizar particularmente la idea como aparece: y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Este nombre Jesús era muy conocido para el pueblo hebreo. Tal vez no con el término Jesús, pero sí con el término Josué. Porque la palabra que nosotros usamos, Jesús, como nos ha llegado traducida, más bien es Josué. Y era una palabra del pueblo hebreo muy conocida en el Antiguo Testamento. Era la idea de Yeshua o Yahshua. Tiene muchas interpretaciones y aplicaciones. Pero Josué, como nosotros lo conocemos, habían muchos, por supuesto, en el pueblo hebreo. Pero se destacan particularmente dos hombres que fueron destacados en la historia y que fueron símbolos o que fueron lo que se llama prototipos del Señor Jesús. El primer Josué que nosotros conocemos es aquel que fue siervo de Moisés. Así se le llama. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y Josué fue con él, hay una frase muy bonita. Dice: y Josué nunca se apartó de Moisés, excepto cuando Moisés entró en la presencia del Señor. Así que este hombre Josué fue su ayudante por 40 años, los años que pasaron por el desierto. Josué había sido de los espías que Moisés envió para ir a reconocer a Canaán, la tierra prometida. Y por cierto, de los 2 espías que fueron, solamente 2 de ellos dijeron que podían tomar a Canaán. Los otros 10 dijeron que no, que era prácticamente imposible. Y efectivamente de esos espías, solamente Josué y Caleb volvieron a Canaán. Todos los otros murieron en el desierto. Cuando murió Moisés, entonces Josué tomó el liderazgo del pueblo. Así lo nombró el Señor, y así lo nombró Moisés, y así lo reconoció el pueblo. Así que Josué cruza el Jordán
El Jordán era prácticamente la puerta de entrada a Canaán. Y cuando Josué con el pueblo de Israel cruzaron el Jordán, dice que las aguas se dividieron. El pueblo pasó en seco. Luego pasaron a Canaán. Y allí el pueblo tuvo que volver a ser circuncidado. Todos estos hombres que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. Y los que habían sido circuncidados cuando salieron de Egipto, pues ya habían muerto en el desierto. Así que la primera cosa que Josué hace es la circuncisión del pueblo, por orden del Señor, por supuesto. Luego viene la toma de Jericó. Todos conocemos esta historia. Un fracaso cuando toman la ciudad de Ai, pero luego de un esfuerzo y de ponerse en cuentas con el Señor, entonces toman Ai. Y viene una ciudad que es muy importante en la vida de la conquista y en la vida de Josué. Es Gabaón. Cuando los habitantes de Gabaón, que eran lo que se llamaban ciudades-estado, escucharon que Dios había bendecido al pueblo de Israel, que efectivamente Dios estaba con ellos, entonces fueron astutos e hicieron alianza un poco secreta con los de Israel. Así que se entregaron, vamos a decir, se dieron por vencidos con anticipación. Cuando los otros reyes se dieron cuenta que Israel estaba ahí y que Gabaón había hecho alianza con Israel, entonces vinieron 5 reyes con sus ejércitos. No nos dicen cuántos, pero eran numerosos. Y vinieron para tomar a Gabaón, porque si tomaban a Gabaón, que era una ciudad estratégica, próspera, ellos pensaban que podrían controlar al ejército de Israel o la conquista de Israel. Entonces los de Gabaón mandaron a decirle a Josué: ¿sabe qué? Contra nosotros vienen todos estos reyes con sus ejércitos. Por favor, ayúdanos. Y como Josué había hecho un pacto con ellos, entonces fue en su ayuda. Dice que viajaron toda la noche desde el campamento israelí hasta que llegaron a Gabaón. Y cuando llegaron allí, se desató la batalla. Lo interesante es que Josué consultó al Señor, como acostumbraba a hacerlo, antes de ir a Gabaón. Y el Señor dijo: sí, vaya, pelee. Yo voy a ir contigo. Yo voy delante de ti. No tengas miedo. Y así lo hizo Josué. La batalla se hizo encarnizada. Hubo mucha resistencia, por supuesto. Entonces dice la palabra del Señor que Dios confundió al pueblo de los otros 5 reyes que peleaban contra Gabaón. Y este pueblo entonces se fue huyendo. Se dispersó por las montañas, por diferentes lugares, tratando de volver a sus campamentos. Dice entonces que Dios hizo llover granizo del cielo. Y dice, fueron más los que murieron por el granizo que los que mató el pueblo de Israel. Pero como esta gente se estaba refugiando en los campos, estaba huyendo por aquí, por allá, y ya el día avanzaba, entonces Josué fue y consultó con Dios y le dijo: Señor, se hace ya tarde, ya se oscurece. Le dijo: Señor, detén el sol y detén la luna. Y hay esa frase tan tremenda en Josué capítulo 10, que así habló Gedeón, y así le dijo: sol, detente en Gabaón, detente hasta que alcance a todos los enemigos y puedas terminar a todos los enemigos. Y dice la historia, o dice el pasaje bíblico, que efectivamente así sucedió, y así Josué exterminó entonces a estos ejércitos. Pero los reyes que habían escapado,
habían ido a esconderse en unas cuevas. Entonces Josué mandó a su ejército, los encontraron a ellos, los trajeron. Y cuando los trajo delante de todo el ejército, y esto suena muy fuerte, por supuesto, dice que le dijo a sus ejércitos, a sus comandantes: tírenlos al piso y pónganle el pie sobre la cabeza. El pie de ustedes sobre la cabeza de sus reyes. Y dice que así lo hicieron. Y después de eso, entonces los hicieron ejecutar. Esto, como digo, puede sonar muy duro, nos cuesta trabajo entenderlo hoy día en nuestra cultura. Así Josué le dio estabilidad al pueblo en Canaán, venció a todos los demás enemigos, organizó el culto, le dio al pueblo de Israel en Canaán identidad, le dio sentido de por qué habían luchado y ahora saben que Dios les había cumplido efectivamente lo que les había prometido. El segundo Josué de que nos habla la Biblia es un sumo sacerdote. Se dice de los que volvieron de la cautividad de Babilonia. Este Josué se encuentra o nos cuenta Zacarías, capítulo 3. Y este Josué, sumo sacerdote, llegó a ser también un personaje simbólico, prototipo de la persona del Señor Jesús. Yo quiero leerle dos pasajes bíblicos para tener clara la idea. Primero se encuentra en Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, y note esto, porque son varones simbólicos. Qué bueno que el Señor le dice: Josué, sumo sacerdote, escúchame, tú y los otros son varones simbólicos. Así que preste atención a lo que le voy a decir. Y esto es lo que le dice: yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de ti, de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y quitaré el pecado de la tierra. Déjeme le explico ligeramente esto. Josué, tú eres un símbolo. Josué, hay una piedra. Esa piedra tiene 7 ojos. Y Josué, hay un testimonio, una grabación. En esa piedra quitaré el pecado de la tierra. Por supuesto, tal vez Josué no entendió todo eso, como que nos cuesta trabajo a nosotros entenderla. Pero yendo un poquitito más al capítulo 6, los versículos 9 al 15, nos explican con más detalles el significado, el simbolismo, el prototipo de este Josué. Y esto es lo que dice Zacarías, capítulo 6, versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú aquel día y entrarás en casa de Josías. Versículo 11, si me va siguiendo. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas. Escuche esto. Y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Recuerde esto, Josué es simbólico. Es personaje real, pero también es simbólico. Y le dicen: Josué, sobre ti van a poner una corona. Versículo 12.
y le hablarás diciendo, y esta es la profecía para Josué, así ha hablado Jehová de los ejércitos. He aquí, el varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Esta es profecía, esto es símbolo, esta es el anuncio de renuevo, de que nos habla Jeremías, de que nos habla Isaías, de la familia de David, de las raíces de David. Y esto es lo que dice de ese renuevo: edificará templo de Jehová. Versículo 13. Edificará el templo de Jehová y él, este renuevo, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, consejo de paz entre ambos. Versículo 14. Las coronas servirán como memoria en el templo de Jehová. Y finalmente el 15 dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de Jehová. Este segundo Josué, sumo sacerdote, personaje simbólico que representa el renuevo de Jehová. Este sumo sacerdote, este Josué, voy a decir, este Jesús del Antiguo Testamento, tenía varias funciones que ya las hemos leído y yo las quiero concretar para usted. En primer lugar dice que tendrá o tomará de los cautivos. En segundo lugar dice que tendrá corona de plata y de oro, que estarán en la casa de Jehová como símbolo, como el recordatorio. Pero dice que este Josué, el renuevo, edificará el templo de Jehová. Y dice también que este Josué, el renuevo, tomará de los que están lejos, vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Ahora, déjeme explicarle lo que yo entiendo de estos personajes. Volvamos a nuestro texto inicial. Cuando el ángel le dice a José, José, cuando nazca este niño, del cual María está embarazada, dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dicho con lo que he mencionado ahora, este niño que va a nacer, lo vas a llamar Josué. Es decir, que Jesús es el cumplimiento del Josué que entró conquistando a Canaán. Y Jesús es el cumplimiento de aquel sumo sacerdote que volvió de la cautividad Babilonia y que ahora reconstruye el templo. ¿Qué similitudes hay en ellos? Josué, el conquistador de Canaán, pasó el Jordán. ¿Y sabe dónde fue bautizado Jesús? Exactamente por el mismo lugar por donde pasó Josué, 500, 800 años más tarde. Josué circuncidó al pueblo cuando entró en Canaán. Y Pablo dice que Cristo por su obra en nuestros corazones ha circuncidado nuestros corazones. Josué entró en Canaán
conquistándolo como una promesa que Dios le había hecho al pueblo, venciendo todas las dificultades que hubo, peleando contra tantos reyes, destruyéndolos. Y cuando Cristo vino a este mundo, vino exactamente a lo mismo, a conquistar lo que Satanás le había quitado a Adán. Así que dicho de otra manera, Jesús, el Josué, nuestro Josué, venció a Satanás. Jesús dijo, el príncipe de este mundo es echado fuera. Los demonios, cuando oyen el nombre de Jesús, huyen. Los demonios al nombre de Jesús se postran delante de Él. Gracias a Dios. Jesús, nuestro Josué, cuando resucitó de entre los muertos, venció la muerte. La Biblia dice que la muerte no tiene potestad sobre Él. Y por eso Él tiene la autoridad para decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, nuestro Josué, cuando vino a este mundo, conquistó el poder que Satanás tenía y lo despojó. Conquistó el poder que la muerte tenía y lo despojó. Y cuando Cristo, Jesús, nuestro Josué, vuelva a este mundo, dice la Biblia, que hará todas las cosas nuevas y nos dará lo que inicialmente Dios le había prometido a Adán. Jesús, nuestro Josué, igual que Josué, hizo oscurecer el sol. Cuando Josué estaba, ya lo dije, en la conquista, en Gabaón, viendo que el tiempo se le agotaba, el día se le agotaba, y no alcanzaba a exterminar sus enemigos, entonces le dijo al sol, sol, detente. Y dice la Biblia que el sol se detuvo. ¿Cómo? No lo sé explicar. Nadie lo ha podido explicar. Pero la Biblia dice también que cuando Jesús estaba en la cruz, desde las 12 del día, la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, igualmente el sol se oscureció. ¿Cómo? No lo sabemos. Solo dice que hubo tinieblas también. Fue el momento de la conquista de Jesús. Fue el momento de la victoria de Jesús. Fue el momento en que estaba echando fuera la autoridad de Satanás. Gracias a Dios por este Josué. Pero como Josué estableció un nuevo pueblo en Canaán, también Jesús estableció una nueva iglesia. Estableció un nuevo pueblo. El pueblo de los que hemos llegado, de los que hemos venido del desierto. El pueblo de los que hemos venido esperando en la promesa del Señor. Pero de igual manera que Josué, el sumo sacerdote, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es el renuevo de la familia de David, del linaje de David, de la raíz de David, que tanto Dios prometió. Dios le dice por medio del profeta a Josué, al Jesús, al sumo sacerdote, le dice, mira, reconstruye el templo, vas a edificar un templo. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Cuando estaba en las bodas de Caná, cuando pasó por el templo y los discípulos le mostraron toda la gloria del templo,
Él les dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y la gente se escandalizó y dijo, ¿cómo? Si han gastado 46 años construyendo este templo y tú en 3 días lo vas a reedificar. Y dice el evangelista que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos entendieron que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Él, Jesús, era el verdadero templo. Pero no solamente eso. El Señor le dice al sumo sacerdote, al Josué del Antiguo Testamento, le dice con los que vienen de lejos, con los que llegan de la cautividad, reconstruyas el templo. Y San Pablo dice que todos nosotros los creyentes, que hemos venido de lejos, que hemos llegado de la cautividad, del pecado, de la esclavitud de Satanás, somos ahora el templo del Señor. Gracias a Dios. Jesús es el verdadero templo. Pero Jesús nos ha hecho también a nosotros templo del Espíritu Santo. Pero el profeta le dice al sumo sacerdote Josué, y tendrás sacerdotes. Y San Pedro dice que nosotros somos sacerdotes en el templo de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esa misericordia. Gracias a Dios por esa fidelidad. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, dice el autor de los Hebreos, y teniendo tal sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios, y retengamos nuestras profesiones. Porque tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y por él tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Gracias a Dios. Cuando el ángel le dijo a José, José, el niño que va a tener María, le vas a poner este nombre, Jesús. Llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando un leproso vino a Jesús, le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Dice Mateo, que Jesús extendió su mano y le tocó. Ese es Jesús. Jesús es nuestro Josué. Jesús es el que nos ha traído a la posesión de una nueva naturaleza, de una nueva creación, de una nueva nación. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Gracias a Dios. El nombre de Jesús no es casualidad, no es accidente. El nombre de Jesús fue escogido desde antes de la fundación del mundo. En estos días, hermano, hermana, cuando usted está celebrando la Navidad, con todo el respeto, Jesús no es un muñeco. Jesús no es un pedazo de yeso o de pasta que usted pone ahí, le enciende unas velas y lo adora. Con todo el respeto, y discúlpenme si ofendo a alguno, pero eso es idolatría. Eso es paganismo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, nuestro gran Salvador. Jesús, nuestro gran conquistador. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Dice que está en los cielos y los ángeles y criaturas celestiales tiran sus coronas delante de Él y se postran para adorarlo.
Ahí donde usted está, hermano o hermana, incline su corazón, postre su corazón al Señor y dígale: Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo. Dígale: Señor Jesús, gracias por haber vencido mis enemigos. Dígale: Señor Jesús, gracias por ser mi sumo sacerdote. Dígale: Señor Jesús, gracias por haberme hecho templo del Espíritu Santo. Y sobre todo, dígale: Señor, gracias porque un día voy a estar en tu presencia. Te voy a ver tal cual tú eres. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi Salvador. Yo deseo que en esta Navidad usted encuentre ese Jesús, el Jesús de la Biblia. Sé que Dios le va a bendecir. Dios le va a dar la esperanza y la seguridad que nos trae nuestro Josué, nuestro Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido al mundo. Gracias por ser nuestro libertador. Gracias por ser nuestro Salvador. Señor Jesús, gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por hacernos templo del Espíritu Santo. Y en estos días, Señor, podemos confesar: no tenemos temor alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has vencido. También nosotros vencemos, Señor. Y en el nombre tuyo, como dice tu palabra, somos más que vencedores. A ti, Señor, sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.